Bienvenidos y bienvenidas a DMP Geopolítica. Comenzamos la primera transmisión de Bruno Sgarzini en DMP Geopolítica. Bruno Sgarzini, periodista, analista, ganador del premio Simón Bolívar al periodismo en 2017, con experiencia periodística en Telam, en Canal Red, en Telesur, un maestro del análisis geopolítico, geoestratégico, el señor Bruno, originario de la Patagonia, pero ahora en Dijon, en Francia. Hola Bruno, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, un saludo a vos y a todos los que nos están viendo del otro lado. Y bueno, agradecido por la invitación a formar parte del staff de programas de geopolítica internacionales que están en toda la grilla todos los días a la misma hora por aquí. Este proyecto que la verdad que es un espacio nuevo, original, y que no hay en muchos lados, y que por mucho tiempo muchos de los profesionales que nos dedicamos a esto estuvimos buscando, porque no es muy común que en la televisión o en la radio hayan muchos programas internacionales, y bueno, estamos en un momento donde realmente cada vez es más importante entender lo que está pasando en el mundo. Efectivamente, completamente de acuerdo con vos, Bruno, y esa es la idea de DMP Geopolítica, generar un espacio para las voces críticas en lo relativo a la geopolítica y a la geoeconomía, y por eso vamos a comenzar a partir de ahora todas las semanas, los lunes a las 9 de la noche de Europa, de España, de Francia, de Alemania, 5 horas menos en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, 8 horas menos, si no recuerdo mal, en México, Costa Rica y el resto de América Central, 7 horas menos en Colombia y Perú. Bueno, en definitiva, vamos a comenzar todos los lunes con vos esta grilla de programación crítica. Los martes, como seguramente recordarán todos por ahí, Eduardo Bior. Miércoles, Javier Martínez. Jueves, Adrián Celaya. Viernes, Fernando Moragón. Y a partir de este sábado también comienza otro analista nuevo en el canal, Juan Antonio Aguilar. Así que análisis crítico de sobra. Acompáñennos desde donde puedan y ayúdennos naturalmente con el like. La idea siempre una libertad total y absoluta editorial para el formato. Así que dicho esto, hecho el spam, Bruno, a partir de ahora todo tuyo. ¿Con qué vas a comenzar? ¿Qué vas a presentar? Bueno, la verdad que como a mí me toca los lunes, yo voy a apostar a un programa que tenga un tema en específico, pero donde vayamos y vengamos mucho de la coyuntura, podemos hablar de algún que otro tema, es decir, va a haber muchos espacios para conversar, romper la cuarta pared con las personas que están del otro lado. Mi idea siempre va a ser en cada uno de los programas abordar un tema, pero como les decía, sin perder de vista la coyuntura, porque primero es un lunes, recién arranca la semana, todos los lunes estamos un poco más lento, low battery, y arranca una semana que siempre en lo internacional está cargada de noticias, con una serie de programas que siguen al del lunes, que van a ir desarrollando muchos temas que quizás un martes, un miércoles, hay más tiempo, más ganas de quedarse, consumir algo más teórico y más educativo también. Entonces este programa va a ser más que nada periodístico, donde vamos a desarrollar con técnicas de periodismo y de análisis internacionales algunos temas complejos de una forma práctica, y la idea es que en todos los programas, si es posible, tener en la última parte, 20, 30 minutos, algún entrevistado. Hoy, por supuesto, nuestro entrevistado va a ser el propio Ezequiel, la primera víctima de este programa va a ser Ezequiel, y entonces en el día de hoy nos vamos a dedicar al negocio de las armas en Gaza y en Ucrania, pero partiendo de tratar de ver cómo funciona eso que tanto se llama el complejo militar industrial, que siempre cuando lo escuchamos en la noticia o los analistas, cuesta ver quiénes son estas personas, quiénes son estas empresas armamentísticas,
cómo están haciendo dinero con los actuales conflictos en este momento. Y bueno, para eso vamos a arrancar primero con una pequeña historia. Vamos a intentar de que este programa aborde los temas desde alguna historia en particular. Ustedes recordarán que ya llevamos 6 meses de conflicto en Gaza, 6 meses de la invasión israelí a Gaza, después del ataque del 7 de octubre a Hamas. En este momento hay conversaciones, hay un compás de espera entre el gobierno israelí y Hamas en el Cairo a través de intermediadores. El jefe de la CIA está en el Cairo, el jefe del Mossad también está en el Cairo, y los representantes de Hamas. Se ha presentado una propuesta de posible alto al fuego, que es lo que pide, alto al fuego permanente, que es lo que pide Hamas, un alto al fuego duradero, con una duración específica, que es lo que pide Israel para continuar la guerra. Y en el medio han sucedido algunas cosas muy fuertes, sobre todo en la semana pasada, cuando ocurrió la entrega del hospital Al-Shifa, que estaba ocupado por las fuerzas israelíes, con una destrucción total del hospital más grande de Gaza y con realmente una escena del crimen terrible. Después, al mediodía, el asesinato en un consulado iraní en Damasco de un alto general de la Guardia Revolucionaria Islámica que estaba a cargo de la relación con las milicias chiitas en Siria y en el Líbano. Y por la noche, el asesinato de los trabajadores humanitarios de la World Central Kitchen, del famoso chef José Andrés, ese chef que es el chef de los famosos, es el chef de Biden, este señor tiene una ONG que en los últimos 10 años ha pasado de recibir $100.000 en subvenciones a prácticamente $20 millones. Está haciendo el trabajo de alguna manera de ONG de Estados Unidos, como generalmente son, ¿no? Muchas de las ONG que hacen el trabajo tercerizado que antes hacían algunas agencias gubernamentales de Estados Unidos. Así que eso es lo que está sucediendo en este momento. Se ha presentado una propuesta de alto al fuego por parte de Israel, Hamas hizo la contrapropuesta, y bueno, y estamos viendo a ver si puede haber un alto al fuego después de que este ataque al consulado iraní haya también generado la sensación de que puede haber una respuesta muy fuerte de Irán en suelo israelí. Hoy habló el líder de Hezbollah, dijo más o menos algo así: los estadounidenses no sabían, si dan un alto al fuego permanente puede que Irán no conteste, así que estamos en esa situación. Netanyahu atravesando, el primer ministro de Israel, un periodo muy débil de su gobierno, donde los integrantes de su gobierno, por lo menos Benny Gantz, que es un aliado de la coalición, fue a Estados Unidos, se entrevistó con Biden. El jefe de la oposición también en este momento está en Estados Unidos. Como sabemos, hay rispideces entre las dos administraciones, y esa es la coyuntura de lo que está sucediendo ahora. Pero bueno, para empezar a hablar del negocio de armas, realmente tenemos que hablar de historias particulares. Y para empezar, para entrarle a esto, yo elegí la lamentable historia del asesinato, la muerte de Imrahab. Imrahab era una niña de 6 años que estaba en un barrio palestino con su familia, con sus tíos, con sus primos, y el ejército israelí cercó esta área y ordenó la evacuación de los palestinos en esta zona. Y esta familia agarró su auto Kia negro, como un auto que podemos tener cualquier persona de los que nos están viendo en este momento, cualquier auto particular, familiar. Cargaron todas las cosas que tenían, agarraron el auto por la ruta que les había ordenado el ejército israelí para evacuar, y en el medio fueron cercados por un tanque israelí que les empezó a disparar. Y el tío que estaba al volante decidió parar en una estación de gasolina, de nafta, de combustible, y cuando se paró llamó a su familia en Alemania, porque recordemos que también los palestinos es una diáspora muy grande, ¿no?
están en el Líbano, buena parte, también están en Siria, los campamentos de estos de refugiados que han sido permanentes, ¿no? Están en Egipto, y hay mucha diáspora que está en Europa, así que la familia decidió llamar a sus familiares en Alemania para que dieran aviso a los servicios de emergencia de la Media Luna Roja de Palestina en la Franja de Gaza, para que prendieran las luces de alarma, porque la verdad es que el tío se la veía muy mal. Cuando cortan la llamada, vuelven a levantar el teléfono y el que levanta el teléfono es la prima de esta niña, la Jan, que le cuenta a estos familiares que lamentablemente tanto su tío como su tía como sus otros dos hermanos, los primos de la niña, habían sido asesinados con disparos de ametralladora. Lo más fuerte de lo que sucede y que es lo que generó mucha conmoción es que inmediatamente cuando está teniendo esa llamada, primero con la familia y después con los servicios de emergencia, se escucha claramente que le preguntan, bueno, ¿hay algún tanque, hay algún arma cerca tuyo? Sí, están por acá cerca, e inmediatamente se escucha una ráfaga de disparos y se corta la llamada, e inmediatamente cuando llaman atiende la niña de 6 años. Si querés, Ezequiel, vamos a ver un poco el informe de la televisión española sobre este acontecimiento para que dimensionen lo que fue este crimen de guerra. Es la conversación de la Media Luna Roja con Hind, una niña gazatí de 6 años atrapada en el interior de un coche. Ven y llévame, pide. ¿Quieres que vaya? Tengo mucho miedo, por favor, llama a alguien para que venga. Está bien, querida, iremos. Una promesa que no ha llegado a tiempo. Así han encontrado el coche en el que Hind ha estado atrapada durante 12 días. En él intentaba huir del norte de Gaza con sus tíos y primos cuando fueron atacados. Su prima mayor llamó a la Media Luna Roja para pedir auxilio, pero la conversación se cortó con el sonido de disparos. Y cuando volvieron a contactar, solo contestó la pequeña. La portavoz de la Media Luna Roja cuenta que estuvieron hablando con Hind durante horas, pero que no pudieron acceder a la zona porque había fuego cruzado. Cuando pudieron, enviaron una ambulancia, que también fue atacada. En el interior han encontrado los cuerpos de los 2 trabajadores que iban a rescatar a la pequeña. Su historia es una de las más de 28.000 que desde el inicio de la ofensiva se suman a esta guerra. Bueno, lo más fuerte de toda esta historia es que el abuelo, por ejemplo, cuenta que la madre, cuando está ocurriendo todo este hecho, es contactada por el servicio de emergencia, conectan la llamada del servicio de emergencia con la niña para que la tranquilice, le lee el Corán para tranquilizarla, y después de leerle el Corán, empieza todo el dime y direte con los servicios de emergencia. ¿Qué pasa? Es una zona de guerra controlada por el ejército israelí. Cualquier ambulancia que va a pasar por una zona de guerra necesita la autorización de los militares israelíes. Esta ambulancia contaba con la autorización, es retenida hasta medianoche, hasta la medianoche, que la niña pasa prácticamente desde el mediodía hasta la noche, pasa en el auto hablando por teléfono con un celular, rodeada lamentablemente de los cuerpos de sus seres queridos. Cuando la ambulancia se le permite el paso, ya el ejército israelí tiene un organismo a cargo de coordinar todos estos pasos, es decir, el paso de ambulancias. Por ejemplo, lo que sucedió con el ataque al convoy humanitario de la World Central Chicken, lo que sucedió es que falló la comunicación según la investigación israelí porque había sido autorizado, estaban identificados, esta institución a cargo de coordinar todo esto ya lo sabía y lo atacaron igual a este convoy humanitario la semana pasada. Y cuando, volviendo un poco al hecho a este crimen, cuando la ambulancia pasa el primer retén militar, la madre está hablando con su hija y cuando escucha claramente que se abre la ambulancia y que los
los dos, el conductor como el otro enfermero, bajan, se escucha que la llamada se corta como si hubiese sucedido algo, como si se escucha un ruido de algo y se corta la llamada. ¿Qué sucedió? ¿Qué sabemos? Según la investigación de una organización de derechos humanos palestina que se llama Euromed Human Rights Watch, Monitor, que es una organización que si ustedes pueden seguirla, síganla porque está siempre con fuentes en el terreno, viendo lo que sucede, entrevistando gente, es decir, está haciendo como una contabilidad de todos los crímenes que se están cometiendo en este momento en Palestina, según esta organización, que fue al lugar de los hechos 2 semanas después, porque recordemos, se corta esa llamada y por 2 semanas nadie puede ir al auto donde están los cuerpos de estas personas. Cuando el ejército israelí libera esta zona, obviamente después de decir que ellos no habían sido, que esto, que lo otro, y a pesar de que Al Jazeera, la unidad de investigación de Al Jazeera había armado con mapas, con croquis, que justo en ese momento había un tanque israelí, como decía tanto la prima de In Rajab como ella, llegan y el auto está totalmente destruido. Si querés, Ezequiel, lo podemos ver para que la gente que nos está viendo lo pueda ver. Esa es la ambulancia. Primero está el auto. Está la ambulancia, perdón. Pero igual, dejala ahí, Ezequiel. El auto queda totalmente destruido y ahí nos enteramos qué es lo que sucede. ¿Qué sucedió? Cuando estos enfermeros bajan, un proyectil de uno de los tanques impacta claramente la ambulancia y miren cómo la dejó. Presuntamente, esa misma explosión es la que asesina a esta niña palestina de 6 años, que es encontrada sin vida después de que hubiese por lo menos la esperanza de que apareciera o que hubiese sucedido algo con ella. Bueno, ¿qué encuentra esta ONG en la escena del crimen? Bueno, lo primero que encuentra es que hay rastros de un proyectil que se llama M830 HIT, fabricado por la empresa Northrop Grumman. Hay otra imagen de la ambulancia, Pablo. Perdón, Bruno, hay otra imagen de la ambulancia también. Tremendo. Sí. Tremendo. Que por eso está el tanque, no sabemos por qué, porque aparte las autoridades israelíes sabían que la ambulancia iba para ahí, que había una menor ahí. Impacta claramente, le dispara a esta ambulancia cuando estaba por atender a la niña, y este proyectil fue enviado en diciembre, cuando empezó el conflicto, en un envío de más de 14.000 proyectiles por la administración Biden. ¿Qué está pasando en este momento? Como el Congreso estadounidense está trabado en la ayuda militar, por tanto, para un gran paquete de ayuda militar, y vos, Ezequiel, me podrás ayudar acá, porque vos seguramente estás siguiendo, más de $100.000 millones en ayuda militar para Taiwán, para Ucrania y para Israel. Lo que está haciendo el gobierno, la administración de Biden, es aplicar una sección de la Ley de Control de Exportaciones de Armas, diciendo que bajo una declaración de emergencia se pueden sortear todos los requisitos de revisión por parte del Congreso. Entonces, cargan los aviones enormes, que ustedes pueden ver en cualquier película, lo cargan de armas, lo cargan de proyectiles y se lo mandan a Israel sin ningún tipo de control. Y dentro de estos envíos vinieron estos proyectiles que fueron utilizados claramente para un crimen de guerra. Que recordemos que todos los voceros del Departamento de Estado han negado que las armas estadounidenses hayan sido utilizadas para hacer crímenes de guerra. Principalmente, ¿por qué? Porque hay una parte de los congresistas estadounidenses que están diciendo, che, esto me parece que es un montón, que se está utilizando nuestras armas para matar un poco de civiles. Como sabemos, la historia de Estados Unidos está lleno de estas cuestiones. Pero bueno, en todo este paquete han mandado vehículos blindados David, MDT Armor, cohetes para la cúpula de hierro, que es el escudo antimisiles que protegen a las principales ciudades israelíes, bombas antibúnkeres. Y bueno, y puntualmente
este proyectil con que atacan a la ambulancia es un proyectil utilizado, según el portal especializado en fuente militar Army Recognition, para atacar vehículos blindados y búnkeres. Es decir, utilizaron un proyectil para búnkeres y para vehículos blindados para atacar una ambulancia que estaba atendiendo una niña. No es un comportamiento aislado, ¿no? Porque ya hemos visto que hay zonas que el ejército israelí en este momento ha hablado como de zonas donde pasan determinadas personas y le disparan. Se habló. Yo voy a intentar suavizar todos los términos para que no demoneticen el canal por hablar de estas cosas, porque a YouTube no le gusta mucho que se hablen de Israel y de Gaza. Pero bueno, básicamente, tanto con este proyectil, con las bombas GDAM de Boeing, se han atacado muchos edificios y se han matado muchos civiles con claramente la colaboración armamentística de Estados Unidos, que no es determinante, pero ayuda a que el flujo de armas se mantenga. No digo no es determinante porque a ver, Israel desde hace mucho tiempo se ha enfocado en tener una industria militar muy fuerte, que en este momento está basada en grandes exportaciones a Asia, al propio Estados Unidos, a los países, a las monarquías árabes que en este momento miran para otro lado con lo que está pasando en Gaza, gracias a los acuerdos de acercamiento y de reconocimiento de Israel por parte de estas monarquías. También algunos países de América Latina le compran armas. Hemos visto cosas terribles, por ejemplo, ahora con una inteligencia artificial que está utilizando el ejército israelí para identificar blancos. Es decir, vos, por ejemplo, estás en un grupo de WhatsApp que hay algún miembro de Hamas e inmediatamente te convertís en un blanco en el que ellos pueden decir, esta máquina puede decir, esto es un blanco fácil, esto es un blanco que hay que atacar, y te pueden tirar una bomba y no importa si hay un edificio y tu departamento está en el medio del edificio porque se van a bajar el edificio. Eso explica por qué van 30.000 muertos, pero la gran mayoría están en el arco de los primeros 15 días, 15, 20 días o el primer mes, donde murieron 15.000 personas porque el ejército israelí se dedicó a atacar a todo el que tuviese algún tipo de relación, incluso hasta personas personas que tenían en este listado que descartaban teléfonos y ellos identificaban que cambiaban los teléfonos. Hasta eso era sospechoso. Vimos claramente videos la semana pasada en Al Jazeera, 4 personas que iban totalmente desarmadas, que también le dispararon, le tiraron una bomba. Bueno, total locura. ¿Para qué? Y yo ahora, Ezequiel, te voy a pedir que pongas el mapa del corredor que quiere armar Israel. Como hablamos en la primera parte, la idea de Israel en este momento es no ocupar directamente, completamente Gaza, sino armar un pequeño corredor en el medio donde pueda entrar y salir, y después armar una zona de amortiguamiento en el área limítrofe con Israel, con los territorios palestinos ocupados, porque hay partes ahí que son reconocidas por la ONU y por los organismos internacionales como parte de Palestina. Bueno, esta es la idea de Netanyahu. Netanyahu en este momento está embarcado en que quiere continuar la guerra, en que quiere ampliarla. De hecho, el asesinato del general iraní, uno de los argumentos puede ser que está buscando una reacción iraní para victimizarse y continuar siendo primer ministro. Una persona que podríamos decir que, parafraseando un poco a los que han visto la película de los Avengers de Marvel, el personaje, el villano Thanos, que va acumulando anillos para intentar exterminar X cantidad de personas porque lo ve como un bien necesario. Netanyahu vendría a ser como el Thanos, lamentablemente, de los palestinos. Él está embarcado en una aventura, digamos, psicópata y no tiene ningún tipo de límite. Nadie le está poniendo un límite, ni siquiera los Estados Unidos le está pudiendo poner el cascabel al gato. Así que este señor tiene el plan de que ya fue corriendo a todos los palestinos de norte a sur
hasta la zona de Rafah, donde está más de 1 millón de palestinos, y ahora dice, bueno, ahí está la última brigada de Hamas, tenemos que atacar a donde está el 1 millón de personas en carpa, lo tenemos que evacuar y tenemos que atacar ahí, que está lo que queda de Hamas. La administración Biden evidentemente está buscando zafar de esta situación. ¿Por qué? Porque el propio Biden, en la elección que tiene este año, importantísima con Trump, va corriendo atrás en la encuesta, principalmente porque muchos jóvenes que lo votaron en su momento, digamos, progresistas, no están muy convencidos de volver a votar porque ven como Estados Unidos está apoyando tácita y directamente todo lo que está ocurriendo en Israel, por más que están la famosa lágrima de cocodrilo de cuando se murieron estos trabajadores humanitarios del chef de Biden, que también es su asesor. Pero bueno, la cuestión es que la idea de Netanyahu ahora es de redoblar la apuesta, seguir provocando, ir a Rafah donde hay 1 millón de palestinos, y lo que también está buscando es un conflicto claramente con Hezbollah. Yo no sé vos cómo lo ves, Ezequiel, si eso se pudiese llegar a dar un gran conflicto en Medio Oriente que desvíe a Estados Unidos de su foco central en este momento, que es China y Ucrania. Bueno, esa es la pregunta del millón. En principio acompaño tu visión, Bruno. Biden en este momento parece intranquilo por las barbaridades llevadas a cabo por Israel en Gaza, no por una cuestión ética o moral, sino sencillamente por su descenso en las encuestas ante el electorado joven, el electorado progresista. De ahí esta conversación telefónica de hace unos días, en la cual supuestamente de alguna manera Biden amonestó a Netanyahu y realizó la demanda de un alto el fuego, pero al poco tiempo también recordó una vez más que acompañan a Israel y que lo patrocinan en su derecho a la defensa, siempre con este discurso contradictorio. Así que difícilmente Estados Unidos abandone por completo a Israel, pero por otro lado va a establecer, por lo menos hacia afuera, estos límites simbólicos de cara al electorado. Pero en ese estrecho margen, en mi opinión, aparece Biden y el Partido Demócrata en este momento. Así que acompaño tu visión de las cosas, Bruno. Bueno, ahora salieron algunas encuestas, estaba viendo en New York Magazine, que dicen que está emparejándose la cosa, sobre todo en los swing states, ¿no? Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin, que son siempre estos estados que cuando llegan las elecciones en Estados Unidos, todos estamos esperando F5 hasta las 12 de la noche, 2 de la mañana, para ver qué pasa ahí, porque prácticamente donde se define la elección. Algunas encuestas, según New York Magazine, dicen que Biden está recortando la ventaja de Trump. Ahí hay que ver, ¿no? Porque Trump también es una figura muy reticente para el votante independiente. Veremos, yo creo que es una gran moneda en el aire, porque aparte la elección puede ser un catalizador que puede terminar en cualquier cosa, la elección de este año de Estados Unidos. Sí, sí, además, de acá hasta allá, Bruno, los llaman cisnes negros, ¿no? En el análisis político-mediático, pero efectivamente pueden aparecer hechos, sucesos, cualquier tipo de cosas, incluidas hechos y sucesos relativos a la guerra en Ucrania, como una derrota ucraniana, como la conquista de una gran ciudad, como la ofensiva prevista o esperada por todo el mundo de Rusia para la primavera o el verano. Así que de acá hasta allá tantas cosas, además de la situación jurídica de Trump, ahora agobiado por las deudas ligadas a los procesos judiciales. Sí. Efectivamente, una moneda al aire. Ahora están intentando drenar su pantano, parafraseándolo a él mismo, ¿no? Bueno, en un momento las Cortes Supremas Estadales, que eran las demócratas, querían banearlo de las elecciones. La Corte Suprema estadounidense, por lo menos, no recuerdo si era el estado de Michigan
o era un estado importante demócrata, se le fue anulado el fallo del Tribunal Supremo de este estado que decía que Trump no se podía presentar a elecciones. Pero bueno, vamos a seguir, pero estamos agarrando ritmo, como se dice, ¿no? Estamos con los primeros pelotazos en este primer programa para ir armando un ida y vuelta. Después, yo no voy a estar con Ezequiel, va a estar Pablo, que está del otro lado, al que le mandamos un saludo, que va a ser la persona que nos va a estar acompañando. Recuerden, todo lo que nos están escuchando, que mañana el programa de Eduardo Bior, el miércoles de Francisco Martínez, el jueves de Adrián Zelaya, el viernes de Fernando Moragón, y el sábado me lo cambiaste, Ezequiel, me pusiste ahí ese nuevo analista que Juan Antonio Aguilar. Y Juan Antonio Aguilar, los sábados ya, como viene la cosa, el domingo capaz que se estén cenando algo viendo, falta el del domingo, ¿no? El domingo fútbol. El domingo fútbol. El domingo a ver cómo se define la Premier, a ver quién queda campeón en la Premier. Bueno, continuamos un poquito. Yo le estaba hablando, retomemos un poquito el hilo de este crimen de esta niña. ¿Por qué citaba el crimen de esta niña? A ver, porque muestra claramente el hilo conductor. Estamos como nos permite desmadejar un poco y hacer el caminito con ese hilo para llegar, ¿no?, a detrás de quién están las personas y empresas que se están enriqueciendo con estas guerras, porque siempre hablamos de la administración Biden, el complejo militar industrial, bla, 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 esto y lo otro, que sinceramente yo me los imagino a muchos de ellos como los personajes de Succession, ¿no? Personas que tienen muchos problemas familiares, que se pelean por una herencia, como conflictivos, tóxicos, estas personas que están detrás de bambalinas, pero generalmente no les conocemos mucho la cara. Así que vamos a intentar, en esta segunda parte de lo que queda del programa, ver un par de caras y hablar de las famosas Big Five, que son las principales 5 armamentísticas de Estados Unidos, prácticamente las principales armamentísticas del mundo, están en el top 10. Hablamos de Northrop Grumman, que era del proyectil que se fabricó que asesinó a esta niña. Hablamos de General Dynamics, hablamos de Lockheed Martin, hablamos de Boeing, y hablamos también, se me fue una que ya mismo estoy buscando. Y Raytheon, que es una de las principales, que en este momento uno de sus empleados es el secretario del Pentágono, Lloyd Austin. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero primero vamos a ver un videito de Northrop Grumman. ¿Por qué? Porque este video nos va a permitir hacer un hilo fino de la historia de esta armamentística, que es la que fabricó el proyectil que mató a esta niña y es la que se ganó solamente por la venta de esos proyectiles que después son utilizados por el ejército israelí, $100 millones, pero el año pasado se embolsó algo así como más de $30.000 millones solamente con contratos del Pentágono. Estas 5 empresas se agarraron el año pasado, por ejemplo, $200.000 millones de los casi $1.000 millones que gastó en presupuesto de defensa Estados Unidos el año pasado. Se habla de un tercio, un poquito más, un poquito menos. Veamos el video, Ezequiel, y después continuamos un poco viendo las caras de estos ejecutivos tipo Succession para poner un poco de cara a quienes se están beneficiando de estos crímenes. Hey, Spare Parts Army, I'm your average infantryman, Chris Cappy. Northrop Grumman is one of the biggest aerospace and defense technology companies in the entire world, with 90,000 employees and an annual revenue in excess of $30 billion. They rank at number 101 on the Fortune 500 list. Their work for the U.S. Department of Defense has been integral to our national security. And like many, I'm a huge fan of their weapons technology. But the same way you don't make an omelet without breaking a few eggs, you don't become one of the top biggest contractors for the government without breaking a few laws. So let's take a look at Northrop Grumman's work. Un segundito, esto un poquito rápido, ¿verdad? ¿O todo bien por ahí con la velocidad? ¿Querés un poquito más lento, Bruno?
Yo estoy bien, como vos dices. Corruption scandals. Jack Northrop formed the Northrop Corporation in 1939, but he had trouble staying afloat during the Great Depression. World War II changed all of that. The influx of money from the US government led to the development of the P-61 Black Widow night fighter, the B-35 bomber, among others. The trouble for Northrop Grumman and their competitors really started after World War II. Northrop's first controversy came on the heels of a much bigger controversy, Watergate. When Watergate broke, 16 major corporations, including Northrop, negotiated guilty pleas with the Watergate special prosecutor in regards to illegal campaign contributions. Basically, the Watergate investigations revealed that Northrop Corporation had contributed $150,000 to Nixon's 1972 presidential campaign. They did this via a corporate slush fund operated by a consultant in Paris who laundered the money and distributed over $1.4 million to various sources from 1961 to 1973, including $300,000 to federal, state, and local campaigns. Even more damning, Northrop's then CEO, Thomas V. Jones, had tried to pass off a $100,000 contribution to the Nixon campaign from this corporate slush fund as his own. He entangled other Northrop top brass in the process. Nixon's lawyer, Herbert Kumach, later named Jones before a grand jury and on national television as a major contributor to this fund. And it meant to collect hush money for the Watergate burglars. Jones told the Watergate grand jury, the FBI, and Northrop's own director that the contribution was his own. Long story short, it wasn't, he lied. Jones resigned. Realizo una pausa por cuestiones de copyright cortita, Bruno. Solo como referencia, está la compañía a cargo de la producción del nuevo bombardero estratégico, el B-2 Spirit. Ahora presento ya mismo la imagen antes de recomenzar el video, porque si presentamos un pedazo tan grande, muy probablemente determinen la censura de nuestro video por cuestiones de copyright. Este es el negocio actual, solo como un update, como el negocio actual, esta máquina de la muerte, básicamente un bombardero estratégico mucho más lento que los bombarderos estratégicos del pasado. Es un bombardero subsónico, no supersónico, sino subsónico, pero con propiedades stealth, lo llaman, propiedades furtivas, de manera que la forma y los materiales utilizados generan la indetectabilidad de esto ante los radares enemigos. Este es el negocio actual de los muchachos. Ya presento el resto del video, si querés. No, dejémoslo así, sigamos. Bueno. Sigamos porque venimos bien de tiempo, pero el tiempo siempre apremia, ¿no? Ezequiel, bueno, Northrop Grumman, como estas 5 armamentísticas, como se contaba en el video, a partir de Watergate empiezan con un lobby fuerte de que les permitan sobornar gente. Cuando decimos sobornar gente, decimos financiar las campañas, hacer contribuciones cuando están en el Congreso de Estados Unidos. O sea, el Watergate explota, o uno de los puntos por los que explota es porque la campaña de Nixon tenía micrófonos en el comité demócrata, pero el otro escándalo es que las armamentísticas sobornaban y con contribuciones a las campañas, a la campaña de Nixon. Bueno, prácticamente, digamos, 30, 40 años después, eso está legalizado en Estados Unidos por los super PAC, los super comités de acción política, que son comités donde las empresas y también los particulares de las empresas, los gerentes, pueden poner dinero en la contribución. De hecho, si uno va a un portal que es muy bueno para buscar contribuciones, que se llama Open Secrets, puede ver que en lo que va del año, Northrop ha puesto contribuciones para los 2 candidatos, tanto para Biden como para Trump, y tanto para el Partido Demócrata como para el Republicano. Como siempre en estas cosas, siempre se juega a los 2 caballos ganadores, y han hecho un lobby muy fuerte estas armamentísticas el año pasado para
que se les dé gran parte del paquete donde esperan hacer, por lo menos, embolsillarse $30.000 millones de este gran paquete de ayuda del Congreso de Estados Unidos, más de $100.000 millones a Ucrania, a Taiwán e Israel. Bueno, a través de sus lobistas pusieron $60 millones. Y después está la otra cuestión que son las famosas... mirá vos cómo son las cosas, ¿no? Porque en nuestros países, en América Latina, siempre hay problemas con una de las grandes cajas de escándalo de corrupción fue el caso Odebrecht, ¿no? Que Odebrecht, la constructora brasilera, puso plata en muchas de las campañas, explotó un escándalo que aparte fue un escándalo articulado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que armó una investigación en Estados Unidos y tanto por la justicia brasilera, y mucha gente fue presa por eso, incluso uno de los acusados es el ex vicepresidente de Correa, ex vicepresidente de Lenín Moreno, Jorge Glass, que fue esta semana pasada, fue detenido después de forzarse el ingreso a la Embajada de México por parte, bueno, una violación flagrante de la Convención de... Todas las convenciones, todo lo habido por haber, que estamos en este momento en lo que se podría llamar la hora loca, la hora Mike Tyson, donde todo puede pasar, donde todo puede suceder y todo lo más increíble se termina convirtiendo en verosímil, lamentablemente, ¿no? Porque cuando uno se iba a imaginar que un país podía entrar a la embajada de otro, incluso golpeando a sus funcionarios diplomáticos. Pero bueno, eso que en nuestros países está pecado y es un gran pecado, en Estados Unidos está normalizado, como también las famosas puertas giratorias, ¿no? Que yo no sé si este término lo escuché mucho en la política española, ¿no? Los funcionarios que están trabajando 3 meses, 4 meses, 5 meses o 10, 15 años en el Pentágono o en el Congreso o en donde sea y de repente te fuiste y sos alto gerente de una empresa armamentística, de una farmacéutica o sos parte del equipo de lobby. La senadora Elizabeth Warren hizo un informe y encontró que por estas puertas giratorias hay más de 600 funcionarios que entraron y salieron y ahora están en algunas armamentísticas. Vamos a hacer un repaso de las caras de los CEO. Vamos a empezar primero con la CEO de la empresa que fabricó el proyectil que mató a Ain Rahab. Hablamos de Kathy Warden, CEO de Northrop Grumman. Esta mujer que fue declarada una de las mujeres más influyentes por la revista Forbes. Hay una particularidad, todos los CEOs son parte del negocio. ¿Por qué digo que son parte del negocio? Todos los CEOs, como los gerentes, tienen acciones de esta empresa. Kathy Warden, por ejemplo, tiene 194.000 acciones según su última declaración jurada, que equivalen a 87 millones de dólares. Algo que vos y yo, si quieren, nos lo hacemos una tarde, ¿no? ¿Quién nos hace 87 millones de dólares mirando el techo, no? Sí, está la política desde hace tiempo de las multinacionales de imbricación entre los gerentes y los capitalistas. En lugar de los capitalistas por un lado y los gerentes por el otro, el sueldo de los gerentes a menudo pagado en acciones, de manera que aparezcan intereses interrelacionados entre la junta directiva de una empresa constituida por los capitalistas y sus gerentes, ¿sí? Entonces, todos interesados a final del año, tanto los gerentes como los capitalistas, por los bonos ligados a las mayores ganancias a cualquier precio. Por cierto, qué simpática la cara. Esta gente, ¿no? Estos comerciantes de la muerte. Esta foto corporativa, esta foto, viste que está todo el lenguaje gestual, está todo pensado, ¿no? Si las manos abiertas, seguridad, cierto, defensa, sí. Toda la cuestión de relaciones públicas puesta ahí. Estos gerentes, como sabemos, tienen un gran equipo de relaciones públicas, salvo lo de Boeing en este momento, que le está yendo muy mal porque se le están destruyendo todos los nuevos aviones, ¿no? Y porque presuntamente
mataron a uno o suicidaron a uno de los trabajadores que tenía la llave de todos los procesos técnicos que se habían hecho mal en la fabricación de uno de sus últimos aviones. Todos estos gerentes generalmente no aparecen ni en fotos y siempre aparecen de una manera muy lavada, donde se hace hincapié solamente en su perfil, en su CV profesional. Esta mujer, por ejemplo, pasó por General Electric, también pasó por General Dynamics, que es la competidora también de Northrop Grumman, por Veridian Corporation, también fue experta en ciberseguridad del Consejo Asesor sobre Internet en la administración de Clinton. Y bueno, esta mujer se llevó, como vos decías, aparte de tener ese valor en acciones de 87 millones de dólares por tener 194.000 acciones, se llevó un pequeño bono de 61 millones de dólares. Un vuelto. Me imagino que lo habrá guardado debajo del colchón, ¿viste? Porque de vuelta, ¿quién no tiene 61 millones de dólares para meterlo abajo del colchón? Sí. Ahora, qué poca cara de acongojonamiento, ¿no? Yo en ese lugar aparecería con una cara de preocupación, de contradicción ética, de que mi actividad profesional responde a generar muerte. Ella no, con una sonrisa campante ahí, feliz, pero bueno. Una demostración de la falta de ética, ¿no? De esta gente. Claro, sí, es que eso es un poco también la pregunta que siempre uno se hace, que ahora está explotando mucho la televisión, que es cómo los altos ejecutivos o los ricos, en un mundo tan desigual, hacen como para simular una vida diaria donde gran parte de su día a día está basado en cosas que son muy pesadas, porque imagínate que volvés a ver a tus hijos de la casa y tener una llamada para vender X cantidad de armas por un contrato que sabés que va a matar a un montón de gente, ¿no? Y sobre todo en este momento donde todo el alivio de estos gerentes está puesta en vender sus armas. Y ellos claramente están diciendo, este es un buen periodo para nosotros. Por más que no le está dando la capacidad industrial a Estados Unidos para mantener el ritmo de los otros países que están afinando la maquinaria industrial y su sociedad en una gran guerra larga, como por ejemplo Rusia, que está metida como en una guerra un poco más, donde su sociedad está más movilizada y más compenetrada con lo que está sucediendo. Pero bueno, sigamos. Hay otra, acá en estos ejecutivos que vamos a ver cosas que se repiten. Una que se repite, bueno, los gerentes carilindos que son muy simpáticos, que tengan acciones, que hayan sido funcionarios de las distintas administraciones, y bueno, y que sus accionistas principales sean los famosos fondos de cobertura internacionales, BlackRock, State Street Corporation, Vanguard, Morgan Stanley, Goldman Sachs, los mismos fondos financieros que vendrían a ser como lo que era la mafia antes, ¿no? Que ya ni siquiera prestamistas de prestamistas son ellos. Es decir, todos estos grandes fondos que tienen capacidad de poner gerentes y modelar las juntas directivas, ¿no? Son los que tienen gran parte de la mayoría accionaria. Por ejemplo, en esta empresa el 83% de las acciones son de fondos financieros y solamente un 17% de personas físicas. Entre las personas físicas, como vos decías, los empleados, ¿no? Los empleados, entre los principales accionistas, por ejemplo, está el vicepresidente corporativo de esta empresa, el director financiero, y en el board, es decir, la junta directiva, están algunos personajes que volvemos a las puertas giratorias. Uno de ellos es Gary Rougeat, es jefe de operaciones navales de la Marina de Estados Unidos, militar por mucho tiempo, militar que ha armado toda la estrategia en Asia-Pacífico de la Marina estadounidense y que pertenece, no es solamente mirá la imbricación de intereses, que este señor también es director de
esta empresa naviera Maersk, que es la empresa que salió ahora, apareció esta empresa que suspendió sus envíos marítimos por el estrecho de Adén, por los ataques de los Houthis, ¿no? Que es una de las principales empresas navieras. Bueno, este hombre también es director de esa empresa y también el CEO de IBM está en el board. Vamos a ir a otro personaje que yo creo que a vos te va a llamar más la atención, Ezequiel, que es la CEO de General Dynamics, que a mí realmente esta señora sí me da más miedo que Katy Warden, que me parece que esta señora sí la ves y tiene pinta de ser una persona bastante oscura. Esta mujer es CEO de General Dynamics y tiene 854.000 acciones que equivalen a 234 millones de dólares y obtuvo bonos de compensación por 64 millones de dólares entre 2020 y 2022. ¿Por qué da miedo esta señora? Esta señora no viene del palo corporativo. Esta señora viene del palo de la inteligencia. Durante los años 80, Novakovich fue agente de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Años calientes, ¿no? De guerra, mucha guerra encubierta. En ese momento la administración de Reagan, como sabíamos después de la derrota en Vietnam, no podía embarcarse sin aprobación del Congreso en guerras directas financiadas con el presupuesto general. Entonces, lo que hizo la administración Reagan fue armar distintas cajas ilegales para sostener estas agendas encubiertas, principalmente la CIA. Es decir, las cajas eran el negocio de armas y negocio de drogas. El famoso caso Irán-Contras es el más llamativo. Hay un buen documental en Netflix que analiza todo lo que fueron estas operaciones, que se llama Operación Octopus, que habla de un periodista que fue asesinado en el medio que está investigando una de estas redes armadas por la inteligencia estadounidense para financiar estas agendas descubiertas. Entonces, esta mujer fue agente de operaciones en uno de los periodos más oscuros de la CIA. Pero no solamente eso, sino que ella fue esposa en ese momento de Michael Vickers, que es el boina verde en ese momento que fue el responsable de armar el programa secreto de la CIA para financiar al Talibán en la famosa lucha contra la Unión Soviética en Afganistán. Bueno, como sabemos, del Talibán viene Al Qaeda, viene todo el yihadismo, es como uno de los puntos centrales. Los famosos pasaportes que han expedido muchas embajadas en Medio Oriente, sobre todo se habla mucho de la embajada de Jeddah en Arabia Saudita, estos pasaportes para yihadistas para que viajaran en el mundo, toda, bueno, esa red que largamente conocida. Bueno, esta señora se acostaba todos los días al lado de el señor que organizó esta operación y después se casó con David Morrison, que es un antiguo lobista de Boeing y que fue el alto funcionario en su comité de asignaciones de defensa de la Cámara de Representantes. Es decir, el que estaba a cargo de decir, este paquete de ayuda militar va, este no. De hecho, hay una historia que se narra en su perfil que dice que una de sus empleadas le dice, che, Phoebe, habría que hablar con este señor en el Congreso para que nos destrabe el paquete de aprobación para comprar las armas nuestras de General Dynamics, y que ella se mantiene en silencio. Sí, déjame que yo lo veo a la noche. Y le comento, esta mujer, aparte de todo eso, en los años 90 fue parte de la oficina del presupuesto de la Casa Blanca y después funcionaria que se encargaba de todo el presupuesto dirigido a defensa e inteligencia. Fue asistente de William Cohen, secretario de defensa de Bill Clinton. Es una persona que viene de la inteligencia, se metió, porque a ver, nadie que es de la inteligencia deja de ser de la inteligencia del todo, ¿no? Es como
es como haber ido a algún lugar, ¿no? Nunca, algunas malas amistades nunca se pierden. Es hija de un oficial de la Fuerza Aérea. Bueno, y entre sus largos pergaminos está que, bueno, forma parte de la Junta Farmacéutica de Abbott Laboratorios, del Banco JP Morgan. Y acá empezamos a ver algo que se repite en todos, que es parte del board del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que está la otra pata. Es decir, a ver, nosotros necesitamos vender nuestras armas, necesitamos que alguien le dé los insumos a los decisores para que tome la decisión de comprar nuestras armas. ¿Y para qué? ¿A quién necesitamos? Al mundo académico. ¿El mundo académico dónde está? Bueno, en todos estos centros de estudio, donde muchas de estas, estos ejecutivos de estas armamentísticas están en el board. Vamos a ver, hay un montón. Está tanto el centro del Consejo de Relaciones Exteriores, que es como el más limpito, el más impoluto, pero que está lleno de CEOs de estas armamentísticas y de otras más. Y para darse una idea de que de cómo esta mujer pertenece a todo el mundo de defensa, hay que ver solamente el board de General Dynamics. En el board están Richard Clark, por ejemplo, jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos entre 2019 y 2022. Rudy León, que fue subsecretario de Defensa. Cecil Haney, que fue jefe del Comando Pacífico de la Marina estadounidense entre 2012 y 2013. Y Peter Wall, jefe del Estado Mayor británico entre 2010 y 2014. Y bueno, después está otros ejecutivos. Uno de los más famosos, Gregory Haynes, que es de Raytheon. Pero bueno, me parece que el punto está más o menos desarrollado de esto de cómo detrás de todo hay un complejo militar, es decir, una serie de personas que están muy bien articuladas. Fíjate, Ezequiel, si vos tenés por ahí... Este señor, este señor señor es el que hizo una fusión entre tres empresas grandes, tres corporaciones armamentísticas grandes, que se terminaron llamando Raytheon y que fue aprobada esa fusión en la administración Trump, y que el actual secretario de Defensa de Biden, Lloyd Austin, dijo que se sentaría con él cómodo en una trinchera, porque, bueno, fue su jefe en un momento, antes de pertenecer al borde, antes de pertenecer a la administración de Biden. Y bueno, se repite más o menos lo mismo. Accionistas corporativos en esta empresa. Lo mismo podemos ver con Lockheed Martin. En Lockheed Martin, la particularidad que hay es que Jim Taiclet es un antiguo oficial de la Fuerza Aérea que fue el primero que llevó tropas a Arabia Saudita antes de la guerra del Golfo, en la famosa operación del Golfo, Tormenta del Desierto contra Saddam Hussein, después de que Saddam invadiera Kuwait pensando que los estadounidenses no iban a intervenir. Y bueno, esta gente... Bruno, de hecho, a Austin, a Lloyd Austin, en la Casa Blanca incluso, en sorna, en broma, lo llaman Lloyd Raytheon Austin. Es el sobrenombre de él, Raytheon, por esta relación, esta puerta giratoria, ¿no? Él, por un lado, secretario de Defensa y, por otro lado, parte del Consejo Asesor de Raytheon. Cualquier coincidencia con una pata a cada lado del negocio no representa efectivamente una coincidencia, sino una certeza en este caso. A mí siempre, cuando empiezo a ver estos tipos de personajes, me hacen acordar, ¿viste? Esas películas de Russell Crowe, que son tipo de intriga, que siempre es un periodista contra una corporación y hay una empresa privada. Yo me acuerdo Secretos de Estado, que es muy conocida, que va de eso, que él tiene que investigar un político amigo, que es Ben Affleck, y que en el medio de todo está una empresa de seguridad que vendría a ser como una Blackwater, esa empresa muy famosa que se hizo muy famosa en la guerra de Irak por matar montones de civiles. Pero bueno, estas grandes empresas, para darse una idea al nivel de plata que ponen, según el Instituto Watson de la Universidad de Boston, pusieron entre
2002 y 2020, algo así como 2.000 millones de dólares en lobby y se llevaron a cambio 2 billones de dólares en contratos. Así que tienen una capacidad de modelar la política exterior, y acá voy a dar un poco el pie para abrir un poco la conversación con vos, y que si querés, mientras hablamos de esto, si tenés por ahí, hay un gráfico muy bueno que habla de la relación, hace como el árbol genealógico de relaciones de cada uno. Espectacular. De cada una de estos CEOs y de cada una de estas empresas. Yo presento esto porque, a ver, en este momento las Big Five son las principales armamentísticas de Estados Unidos. Antes había mucho más. Lo que se dice que la administración Clinton, cuando se cayó la Guerra Fría, le dijeron a las armamentísticas: se tienen que achicar, muchachos, porque ya se acabó esto de guerra, de la amenaza soviética. Y bueno, nosotros vamos a permitir que ustedes vayan fusionándose y armando oligopolios. Entonces ahora no hay tantas armamentísticas, sino que hay 5 grandes y después hay algunas chiquitas que tienen su poder de lobby, pero estas particularmente, como vimos, son muy poderosas y son capaces de moldear política exterior, moldear planes a largo plazo. Estados Unidos acaba de sacar, por ejemplo, su estrategia de industria de seguridad nacional, que vendría a ser como una especie de reindustrialización enfocada en lo militar. Lo mismo la Unión Europea. Sí, este gráfico, Bruno, espectacular. Además, interesante ahí también la presencia de, bueno, empresas de otros sectores, como por ejemplo el sector financiero, como JP Morgan Chase, Merck, empresa, por cierto, del sector de la medicina, el sector farmacéutico, pero además también, por ejemplo, think tanks, ¿no? Usinas del pensamiento, como por ejemplo esta aquí arriba, el CSIS, Center for Strategic and International Studies, hace poquito, inmediatamente después del atentado, muchos recordaban las palabras de Victoria Nuland, una vieja amiga tanto de DMP Geopolítica como de Demoliendo Mitos de la Política. No vieja amiga porque la queramos, sino lo contrario, sino por su participación habitual en nuestras transmisiones. Bueno, recordaba muchos el discurso de ella poquito tiempo antes de su salida de la Secretaría de Defensa, en la cual ella remachaba esto de pronto vamos a generar algunas nasty surprises, algunas sorpresas feas para Rusia en el marco de la guerra, ¿cómo lo llaman ellos? El eufemismo para los atentados terroristas. La guerra asimétrica, esa es la palabra. La guerra, en el marco de la guerra asimétrica vamos a generar algunas nasty surprises, algunas feas sorpresas para Rusia, poco antes de su salida de la Secretaría de Defensa y del atentado en Rusia en el Crocus Hall. Bueno, esa conferencia fue realizada en ese think tank, en esa usina del pensamiento marcada ahí, como parte, si no recuerdo mal, de una conferencia anual siempre. Entonces, no solamente generan las armas, sino además también, de alguna manera, los centros ideológicos y los escenarios para la promoción de esto hacia el público y hacia el propio gobierno estadounidense. Con lo cual, ellos con una pata en todos lados, ¿no? Sí, a mí lo que me da un poco de escalofrío o un poco de miedo en cierto punto es que si tu negocio es vender armas y todos tus empleados son influyentes y todo tu esquema de relaciones es influyente y hay conflictos por todos lados que se pueden de alguna manera azuzar, y la verdad que qué estímulo tenés para
para otra cosa que no ser favorecer estrategias como la que está haciendo el Partido Demócrata en este momento, que es gran guerra prolongada, ¿no? Que un intento de volver a guerras calientes que no se... o sea, cuanto más tiempo duren, nos permiten a nosotros cerrar filas. Es decir, por ejemplo, en este momento, en la guerra en Ucrania, sirvió para que Europa se ponga del lado de Occidente y se deje de acercar no solamente a Rusia, sino que empieza a mirar de reojo ahora a China. Es decir, cómo también todo este esquema de relaciones va favoreciendo a, bueno, la ideología neocon, que en este canal hay muchas clases que ustedes pueden ver que se hablan de los neocon, donde siempre para la guerra la pollerita está muy corta, como ese mal eufemismo que siempre dicen los hombres machistas para justificar cualquier tipo de abuso, ¿no? Es decir, gente que realmente tiene una manera de ver las cosas muy cínica. Yo creo que este es el principal peligro que estamos viendo ahora, porque aparte son gente que no tiene dimensión del poder real que tiene en este momento el aparato de seguridad estadounidense, lo sobredimensiona, me da la sensación. Sí, ¿cuál la cifra otra vez, Bruno, esa de $2.000 millones en 20 años? Sí, para lobby. Sí, para y 2 billones para... 2 billones ganados en contratos, 2 billones en la notación española, ¿verdad? 2 billones reales, no como llaman los angloparlantes, 2 billones a 2.000 millones. No, 2.000 millones en pagos a los políticos, lobby, y 2 billones, 2 millones de millones en contratos. Un negocio redondo, la tasa de ganancia de eso enorme. Y además, lo interesante de esto en términos bélicos, como el negocio desde la caída del muro de Berlín, esto a menudo deliberamos sobre esto los domingos junto a Fernando Moragón. Desde la caída del muro de Berlín, incluso un poquito antes, pero desde que comienza la unipolaridad estadounidense, para el sector militar industrial estadounidense comienza un modelo de negocios en el cual, en lugar de generar armas para la guerra real, generan armas con el único objetivo de las superganancias. Entonces generan estos proyectos armamentísticos de armas hipercomplejas, hipercaras, naturalmente, sin aplicación real, como por ejemplo el fiasco del avión F-22 en su momento, el propio F-35, ahora el avión promocionado por Estados Unidos como avión de reemplazo para los aviones de cuarta generación, este avión B-2, muchísimas armas tremendamente caras, tremendamente complejas, pero después inutilizables y de hecho por esta razón, por ejemplo, el complejo militar industrial estadounidense no puede generar proyectiles de 155 milímetros, munición convencional, para una guerra de verdad, como sí la puede generar la industria militar estatal rusa, porque responde al interés del Estado Nacional ruso, ¿sí? No genera pérdidas en absoluto, genera ganancias también, pero responde a un objetivo militar. El modelo de negocios de esta gente incluso aparece enfrentado con la capacidad militar de los Estados Unidos y por eso ellos aparecen perdiendo la guerra ahora contra Rusia. Con lo cual ni siquiera los podemos conceptualizar como, bueno, señores de la guerra, malvados, armamentistas, pero a favor o por lo menos en línea con los intereses, sí, en línea con los intereses de Estados Unidos. Ni siquiera en línea con los intereses militares de Estados Unidos, porque generan armas inutilizables. Así que nada a favor de esta gente. Todo en contra. Espectacular que los hayas presentado así, Bruno, con nombre y apellido y con las conexiones entre ellos. Un lujo, che.
Bueno, yo lo único que, antes de irnos, lo que voy a hacer, que me olvidé de decirlo en el principio, es que me gustaría que generar una dinámica con quienes nos están viendo, donde uno pueda ofrecer algunos temas que podamos tratar en los vivos y ustedes digan, che, me gusta este otro, me gustaría que, a ver qué este otro tema podemos tratar. Yo tengo en gatera TikTok, ¿quién quiere comprar TikTok? Tengo geopolítica del fentanilo, que me parecería estaría buenísimo tratar. ¿Quién saboteó los Nord Stream según las últimas teorías, ¿no? A partir, sobre todo, de la vivencia de un periodista, uno de los periodistas que fue ahí, que logré entrevistar hace un tiempo. También está el tema venezolano, yo viví mucho tiempo en el tema venezolano. A mí el tema venezolano me apasiona, pero es muy complejo siempre explicarlo, pero bueno, también es un tema que podemos tratar. Y bueno, me gustaría que en los comentarios nos vayan contando, a ver, esto fue como una especie de mini reunión de reacción donde yo tiro y ustedes después lo leo en los comentarios para que, bueno, nosotros nos alimentemos también de ustedes, que son la comunidad de este canal, que realmente son los que sostienen este canal, los que realmente van a hacer que crezca este canal también, y que realmente nosotros también lo hacemos para tener un ida y vuelta con ustedes, no escatimen los likes, ¿no? En ninguna de las transmisiones, y bueno, y mañana ya se sabe qué tema va a tratar Eduardo. Por ahí hace un ratito he recibido el mensaje con el tema, pero entre tantos mensajes todavía no pude con la lectura del mensaje. De hecho, yo ahora mismo con su mensaje de WhatsApp delante mío, tema para el día de mañana: derrota y negociación en la retirada israelí de Gaza. Así que la negociación, justo, Bruno, justo relacionado con lo tuyo. Como... es un realmente, yo estaba escuchando hoy al mediodía el último vivo que hicieron, que está muy bueno, el del martes pasado, que hablaron sobre Senegal y todo lo que está pasando en el Sahel, en África, cómo muchos de los países se le han dado vuelta a Francia, de que el tema israelí y palestino es un tema muy complicado, donde realmente el principal peligro es que Netanyahu intente salir 20 pasos adelante e intente ampliar el conflicto, porque los objetivos militares y políticos no lo logró. Es decir, hoy, por ejemplo, el ejército israelí dijo que terminaron con la vida de 12.000 militantes de Hamas, cuando no cierran mucho los números. Cuando se fue la retirada, se vio que hubo una emboscada a soldados israelíes. Los túneles parecen estar intactos. Los principales líderes de Hamas que organizaron los ataques del 7 de octubre están vivos. No se sabe cuántos rehenes israelíes están vivos en este momento. Mientras tanto, los israelíes están matando de hambre a los presos palestinos más famosos. Ayer, por ejemplo, se murió uno muy conocido que tenía cáncer y le negaron la atención médica. Así que esta semana va a ser muy importante para ver cómo continúa, si la administración Biden logra que Netanyahu deje de escaparse y firme algún tipo de alto al fuego duradero, o si no, si Netanyahu encuentra algún tipo de salida para evitar que alguien le pegue una puñalada trapera, porque Netanyahu, cuando se acabe la guerra, alguien le va a pegar una puñalada trapera, van a ir a elecciones y posiblemente gane otra persona. Se habla mucho de Gantz, el que pertenece a la Unidad Nacional, el partido que integra en este momento la coalición. Y bueno, y Eduardo, mañana tienen una horita para hablar y escucharlo largo y tendido, así que a las 9 de la noche mañana de Europa. Estamos medio desfasados con la hora latinoamericana, porque nos cambiaron una hora más acá. 4 de la tarde en Argentina, 4 de la tarde en Chile, y bueno, me imagino 2, 3, 1 de la tarde por
por el resto de los países latinoamericanos. Hasta el día de mañana, Bruno. Felicitaciones por tu primera transmisión y bueno, en la próxima vas a aparecer vos solo el próximo lunes, como siempre, a las 9 de la noche. Y de hecho, mañana, Eduardo, también solo nos acompaña Pablo de Negri, lunes y martes en la operación técnica. A todo el mundo, hasta pronto. Chau, chau.